Esta noche yo quiero predicar bajo el tema derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 10, del versículo 1 al 6. Quisiera usar estos versículos como un contexto para lo que hablaremos en esta noche. Tal vez cuando lo leamos ahora no tenga mucho sentido, pero vamos a ir poco a poco desglosando este tema de qué es derribar una fortaleza y qué es una fortaleza. 1 de Samuel capítulo 10, versículo 1 al 6. En cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo: hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. Cuando nos hayamos despedido, te vas a encontrar con 2 hombres, los cuales te van a decir que ya aparecieron los burros que andabas buscando. También te van a decir que tu padre está preocupado por ti, pues no sabe lo que pudo haberte pasado. Te vas a encontrar con ellos en la frontera de la región de Benjamín, junto a la tumba de Raquel. En Tabor hay un árbol muy grande. Cuando llegues allí, encontrarás a 3 hombres que van a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos irá con 3 cabritos, otros con 3 panes, y el tercero irá con un recipiente de cuero lleno de vino. Te saludarán y te darán 2 panes, acéptalos. Ahora quiero que presten atención al versículo 5. De allí te irás a Gibea de Dios, que en otras versiones dice collado de Dios, que es como una loma, donde los filisteos tienen un cuartel. Agarren ese pedacito ahí y sosténlo en su mente. Al entrar al pueblo te encontrarás a una banda de músicos con guitarras, panderos, flautas y arpas. Detrás de esa banda verás a un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces tu vida cambiará por completo. Ok. El versículo que yo quisiera enfatizar en esta noche, a donde voy a empezar a desarrollar este tema de derribando fortalezas, es el versículo 5, donde dice: de allí te irás a Gibea de Dios, es decir, collado de Dios, donde los filisteos tienen un cuartel. Tal vez cuando uno lee estos versículos, uno dice, podría hasta perder, o sea, ni siquiera darse cuenta de ese versículo. Es como cuando uno lee todos los nombres de las personas en la Biblia que uno ni siquiera le pone asunto, o muchas veces como cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento y empezamos a leer la genealogía y el que sí dice, y este fulano nació de fulano, y a veces como que no le ponemos asunto a esas cosas. Pero en este caso quiero que sí le pongamos asunto a lo que parece insignificante. Porque esta loma, este lugar donde está hablando el profeta Samuel, en este texto que él está ungiendo a Saúl para ser el rey sobre Israel, el enfoque no es Saúl, el enfoque es este lugar que Samuel está hablando, que solamente tocó, hizo una referencia a ese lugar. Pero aquí nos dice que había un cuartel de filisteos en ese lugar. Y los teólogos dicen que esta loma era un lugar donde las personas iban a adorar a Dios. De hecho, dicen que ahí pudo haber estado el arca del pacto de Dios. Ahora, me pregunto yo, ¿qué hacen los enemigos de Dios en terreno santo? ¿Qué hacen los enemigos de Dios en el lugar donde se supone que está su peor enemigo? Que unos capítulos anteriores, en el capítulo 5, vemos que esa misma arca fue usada para traer plagas y para destruir a los filisteos y para afligir sus cuerpos. Entonces, ¿por qué estos enemigos están en el territorio que le pertenece a Dios? Bueno, aquí podemos ver que se ha levantado una fortaleza en el monte de Dios. Y en esta noche yo vengo a hablarle acerca de cómo muchas veces como cristianos
En el monte santo, que es nuestro corazón, permitimos que los enemigos entren y edifiquen fortalezas. Una fortaleza es una manera errada de pensar. Son pensamientos que nos llevan a la derrota porque no son los pensamientos de Dios para nuestra vida. Hay muchas personas que están sentadas en la iglesia, que creen en Dios en su corazón, que le han dado a Dios su corazón y van a ir al cielo, están salvos, pero están viviendo en el cautiverio. Están sobre tierra santa, pero hay filisteos que están ocupando su tierra santa. ¿Y cómo es que estas fortalezas empiezan a edificarse en el monte santo de nuestro corazón? Se empiezan a edificar porque el enemigo empieza a tomar terreno. Ahora nos han enseñado en la iglesia que tomar terreno es abrirle puerta al diablo por medio de comportamientos pecaminosos, que le abrimos la puerta literalmente, pero yo quiero ir más profundo que simplemente las cosas que sabemos que son pecado. Porque el enemigo es un profesional en defraudar, en engañar. Es un padre de mentiras que se viste de luz. Y hay tantas personas en cautiverio dentro de la iglesia de Dios porque han permitido que los enemigos de Dios entren al lugar santo donde Él debe de ocuparlo. ¿Y saben lo que sucede, iglesia, cuando nosotros le abrimos brecha al enemigo? Lo que una vez era una gran fortaleza de Dios, donde Él vivía, donde Él moraba, donde Él estaba, empieza a derrumbarse. Y empiezan los enemigos de nuestro corazón a ocupar terreno hasta que solamente queda tal vez una pared pequeña de lo que Dios ha dicho de nosotros. Yo quisiera que si multimedia tiene la imagen que yo le mandé, por favor me lo pongan. Hay un perfecto ejemplo que yo vi hoy. Elegí esta imagen que van a ver ahora, que es de la mezquita que se encuentra en Israel. Es a donde los musulmanes van a adorar, es un Meca, es el lugar donde todos se reúnen y van a adorar. Pero había en ese lugar, antes de que se edificó esa mezquita, otro templo. Y era el templo de Salomón. Era el lugar donde el pueblo de Dios iba a adorar a su Dios. Era el lugar a donde hacían los sacrificios. Era el lugar donde dice que el cabod, que es la gloria pesada de Dios, llenó el templo. Y fue tan lleno este lugar de la gloria de Dios que los sacerdotes, los ministros y los que entraban no podían estar de pie, sino que se arrodillaban. O sea, era un lugar completamente lleno de la gloria de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo un lugar tan lleno de la gloria de Dios, tan lleno de la presencia de Dios, llegó hoy a ser una mezquita a donde los enemigos de Dios adoran? ¿Y saben lo que apenas está todavía que le queda al pueblo de Israel? Yo diría que ese muro de los lamentos, el lugar a donde ellos van a orar. Cuando se supone que todo ese terreno le pertenecía al pueblo de Israel, que a donde hay ruinas, porque si han ido a Israel y han tenido la oportunidad de visitar ese lugar, te llevan en los tours, en las giras, a ver las ruinas que hay del templo de Salomón debajo de la mezquita. ¿Y saben cómo ellos llegaron a estas ruinas? Con cucharitas, haciendo literalmente, excavando con cucharas, porque ya no podían entrar en ese terreno, porque sus enemigos habían ocupado ese terreno. Porque como algunos sabrán, hay un conflicto entre los israelitas y los palestinos por este terreno. Porque se supone que a donde está la cúpula de la roca, en este lugar, se supone que Abraham fue ahí donde Dios le dijo a él que sacrificara a su hijo. Y de ahí parte lo que nosotros conocemos como el padre de nuestra fe, que es Abraham, ¿verdad? Que él creyó que Dios era capaz de restaurarle a él un hijo, de resucitarle a su hijo. Por eso, en confianza, en fe, él iba a sacrificar a su hijo, y en el momento que iba a sacrificarlo, Dios proveyó un cordero, ¿verdad? Un símbolo de la fidelidad de Dios y de el corazón de Abraham, de creerle a Dios, de que Dios iba a suplirle. Bueno, saben que hay dos hijos que Abraham tuvo, ¿verdad? Ismael, Isaac. Y ahí se arma este lío.
Ismael, de ahí vienen los palestinos. Isaac, de ahí viene Israel. Y luego en el mismo lugar donde se supone que Israel levantó su templo, fue destruido, vienen los musulmanes y hacen su mezquita, ¿verdad? El punto es que un lugar santo, un lugar reservado para Dios, un lugar que Dios llamaba su monte santo, luego fue conquistado por enemigos. Y así mismo estamos viendo en este texto bíblico que los enemigos de Israel vinieron a ocupar el lugar santo. ¿Y cómo esto se conecta con el tema de derribando fortalezas? Bueno, se conecta porque nuestro corazón es el lugar donde el Señor mora. Se supone que Dios, cuando entra en el corazón del hombre, empieza a reinar en su vida, en el espíritu del hombre. Y dice la Biblia que Dios toca la puerta del corazón del hombre y el que lo deja entrar, Él entrará y cenará con ellos. Y anoche yo compartía con los jóvenes que Dios no ocupa todo el terreno de nuestra vida cuando nosotros le damos acceso al Señor a nuestro corazón. Él va tomando terreno en nuestra vida a la medida que nosotros se lo demos y le cedamos terreno. Le digamos, Señor, yo quiero que tú seas mi rey y mi amo. Yo quiero que tú seas rey sobre cada uno de mis pensamientos, sobre cada uno de mis actitudes, sobre cada una de las cosas de mi vida. Y el Señor va tomando terreno. A diferencia del enemigo, que si tú le das una brechita, Él entra y toma todo. Así que cuando uno le dice al Señor y Él toca la puerta y uno le dice entra, Él empieza a reinar sobre todas las emociones, sobre todos los pensamientos, sobre todo el terreno de lo que es el alma del hombre. Y ahora el alma es lo que va al cielo o se va al infierno. El alma es lo que define quiénes somos. El alma es el yo. Ahí está el libre albedrío. Y la guerra que hay en los aires no es por lo que tú posees materialmente, ni es por tus negocios, ni es por tu capacidad. La guerra que se está peleando en los aires es por tu libre albedrío, por poder tomar el terreno del monte santo, de poder ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Así como hay un gran conflicto en Israel por lo que parece ser un pedacito de tierra, así también en los aires se manifiesta una gran batalla por lo que parece ser un pedacito de tierra en nosotros. Porque pareciéramos seres insignificantes. Pero para poder llevar a cabo cualquier cosa en esta tierra, el Señor creó al hombre para darle gobierno. Y para poder hacer posible las cosas sobre esta tierra se necesita un hombre, se necesita una mujer. Y por eso es que el enemigo quiere edificar fortalezas de pensamientos erróneos en nuestra mente para que no podamos avanzar y poder ser exitosos en el Señor. Ahora, ¿cómo se ven estas fortalezas? Se ven de la siguiente manera. Son pensamientos que parecen pequeñeces, que poco a poco, cada día van edificando una estructura que se vuelve inmensa en nuestra mente. Y para poder derribar esa forma de pensar errónea, yo necesito identificar la raíz de cómo fue que empezó eso. Muchas veces la sanidad interior empieza con, por ejemplo, cuando yo estoy ministrando eso, el Señor me lleva muchas veces a la infancia de las personas. Porque sin darse cuenta, las personas marcan a sus hijos desde la infancia con palabras. Porque la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en la lengua, que hay poder para maldecir y hay poder para vida. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que está diciendo tu boca que te está atando o está atando a otros? Por eso es que le digo que el pecado no es solamente beber pornografía, hacer drogas, beber alcohol. Esas no son las únicas cosas. Son pensamientos equivocados que nos llevan a pensar lo contrario de lo que Dios ha dicho de nosotros. Si yo me despierto todos los días pensando en fulano de tal y cómo yo quisiera tener la vida de fulano de tal, cómo yo quisiera tener las cosas que tiene fulano de tal, eso es una fortaleza de envidia que está gobernando mi vida y no me permite avanzar en mi propia carrera porque mi mente está ocupado pensando en otro. Y cuando vienes a darte cuenta, antes de que ha terminado el día se te fue en nada pensando en otra persona. Son formas que el enemigo utiliza para desviarnos de los propósitos de Dios.
El enemigo se viste de luz también. ¿Cómo? La manera en cómo adoramos a Dios, cómo pensamos. Muchas veces que podemos engañar a Dios con nuestras actitudes religiosas. Esas son fortalezas. Anoche yo le decía a los jóvenes, muchas veces las personas llegan a la iglesia y se arrodillan y empiezan a orar. Y yo le dije, ¿por qué hacen eso? Porque las fortalezas se empiezan a derribar cuando empezamos a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, cómo empezaron estas actitudes en nosotros, de dónde vienen esos pensamientos, quién fue que le dio acceso. Tú eres el encargado de tu corazón, de gestionar lo que entra y lo que sale de tu corazón. ¿Saben lo que es impresionante de Israel? En ese pedacito de terreno hay un conflicto, claro está. Porque Israel y Palestina han permitido dentro de ciertas políticas este lío. El problema está tan grande que el gobierno israelí no permite ni siquiera que su propia gente entre en ese terreno. Oye, ¿qué tan lejos han llegado? Lamentablemente, cuando el enemigo empieza a levantar una estructura, una fortaleza errónea en nuestra mente, es tanto el terreno que le damos al diablo que ya ni siquiera somos dueños de lo que ya Dios nos dio. Y es ahí donde el enemigo quiere llevarnos. Al punto donde nuestro dominio propio sea algo que prácticamente sea como que no existe en nosotros, como que no tenemos ningún tipo de poder para enseñorearnos, cuando fue lo primero que el Señor nos dio en el jardín del Edén, el poder para poder enseñorearnos de lo creado. Y yo creo que el poder más grande que podríamos tener es de enseñorearnos de nosotros mismos. No de las cosas que vemos, sino de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Y les decía, el pueblo de Israel, oye cómo son las cosas, está rodeado de enemigos. Si ustedes se ponen a ver cuáles son los países que colindan con Israel, que están al lado de Israel, son todos sus enemigos. Y ninguno han podido invadir a Israel, porque el que guarda a Israel se llama Jehová. Oye lo que pasa cuando Jehová guarda la casa, cuando Jehová guarda tu corazón, cuando Jehová guarda tu pensamiento. Es imposible que el enemigo pueda entrar y hacer estructuras erróneas en una mente y en un corazón que está cercado por el Señor. Así que si hay derrota en nuestra vida, es porque hay brecha en nuestra vida. Y la brecha, como les dije, son pensamientos erróneos, maneras que nosotros empezamos a dejar que el enemigo nos hable y nos lleve a cometer grandes errores en nuestra vida que nos alejan de los propósitos de Dios. Yo quisiera leer lo que dice en Santiago capítulo 3 versículo 11 al 18. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Cuando hay un conflicto en nuestra persona, en nuestros pensamientos, eso muestra que hay una brecha abierta en nuestra vida. Porque este texto bíblico nos está diciendo que no puede haber dos tipos de fuentes en nosotros. No puede haber una fuente que esté dando agua dulce y otra que esté dando agua salada. No podemos estar viniendo a una iglesia profesando fe en Cristo y yéndonos a la casa acostándonos en depresión. No podemos estar aquí arrodillados delante de Dios creyendo que Dios suple y estar en nuestros hogares queriendo maldecir, queriendo morirnos porque no sentimos que podemos cumplir con nuestras necesidades. No podemos estar diciendo que creemos a Dios con nuestra boca y dentro de nuestro corazón está lleno de oscuridades, lleno de pecados, lleno de todo tipo de cosas que no le agradan. Las personas creen que la liberación es que le echen fuera un demonio. Las personas creen que eso es lo que es ser libre. No, eso es lo básico de la liberación. La liberación es más allá que eso. La liberación es que cuando ya salga fuera el demonio, si hubo, porque no siempre es posesión, a veces es opresión. Cuando me siento afligido, cuando me siento oprimido, porque posesión significa que tú le perteneces al diablo. Pero si tú eres cristiano, tú puedes ser oprimido por el enemigo.
Y cuando esto sucede, uno necesita ir más allá. La liberación ocurre cuando nuestros pensamientos cambian. La liberación ocurre es cuando yo no pienso igual. ¿Y cómo yo derribo estas fortalezas erróneas? Yo empiezo a pensar lo contrario a lo que está entrando en mi mente. Yo empiezo a declarar la palabra de Dios sobre las mentiras del diablo. Las personas quieren ser libres de maldiciones generacionales. Y a cada rato yo escucho a las personas decir: el Señor reprenda en el nombre de Jesús toda maldición generacional. Yo declaro que se rompen las maldiciones generacionales. Yo declaro que mis generaciones son libres. Y yo quisiera decir que es tan fácil como hacer un decreto y una declaración. Entonces, ¿por qué no estamos viendo nuestras generaciones libres? ¿Por qué no estamos viendo nuestras familias libres si estamos decretando a voz alta, con toda nuestra sed, creyendo que van a ser libres? Porque romper una maldición no es gritar. Romper una maldición es cambiar hábitos que no le agradan a Dios por lo que su palabra nos ha dicho que hagamos, por una conducta de obediencia. La única forma que una maldición generacional se rompe es cuando yo dejo de hacer esa misma cosa que ha hecho de mi generación una generación maldita. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás pensando que le está abriendo puertas al diablo? Porque las puertas que abrimos al diablo no es solamente con lo que hacemos, es lo que pensamos. Porque dice el libro de Santiago que todo nace de nuestras concupiscencias. ¿Qué es esa palabra tan grande? Significa de nuestros propios placeres, nuestros deseos de querer satisfacernos. Todo lo que lleva a querer cumplir con mis propios placeres. Dice la palabra de Dios que yo soy quien permito brecha al enemigo cuando yo quiero satisfacer mi carne y el enemigo se alimenta de eso. Hay muchas personas reprendiendo al diablo, echándolo fuera de su casa, y el Señor lo que quiere es que tú dejes de hacer lo que tú estás haciendo, que le está dando al enemigo brecha para seguir metiendo pensamientos en tu mente, llevándote a hacer las cosas que te está llevando a hacer. Yo sé que suena fuerte, pero es que el enemigo no es responsable de mitad de las cosas que nosotros estamos haciendo. Él es mentiroso. Él le encanta engañar y defraudar. Pero él se agarra de nuestra naturaleza débil. Él se agarra de nuestro carácter muchas veces corrompido. Y él empieza a enchinchar. Y él empieza a añadir. Y él empieza a darte más estrategias para que te quedes en esta cárcel. Y esas son los pequeños bloques que él utiliza para edificar una fortaleza que luego se forma para ser tu identidad completa. Yo me imagino que ese terreno que tomaron los musulmanes no empezó de un día a otro que ellos edificaron esa estructura. Yo me imagino que hubieron varios pasos que los llevaron a ese lugar. Así mismo es con el enemigo, es paso por paso, oportunidad por oportunidad, pensamiento por pensamiento. Una conducta no se establece por establecerse, empieza con pensamientos que yo alimento. Si todos los días yo me despierto y pienso que yo soy un fracaso y alimento los pensamientos de fracaso, yo me voy a volver un fracaso en la vida. Si cada día que yo me despierto, yo nada más escucho la voz de mi mamá o de mi papá que me maldecía cuando yo era niño y nada más me vuelven los recuerdos del ayer, yo voy a convertirme en exactamente eso. Porque yo estoy alimentando una fortaleza que se supone que yo debo de derribar. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de derribar fortalezas? Bueno, hay un texto bíblico que a mí me encanta y sé que lo he leído en muchas ocasiones, pero es que es tan poderoso que si nosotros nos agarráramos de estas palabras, estuviéramos viviendo una vida de victoria en victoria. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 al 7. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si nosotros estamos tratando de pelear con el enemigo con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Mira, podemos tener la disciplina más grande del mundo, no vamos a poder contra el enemigo. Porque él no es un hombre, él es un ser espiritual y él ha existido desde antes de nuestra creación. Sus estrategias cambian cada vez.
De la única forma que el enemigo pudo ser vencido fue con la palabra de Dios, porque a la mentira se vence con la verdad. Por eso que para derribar una fortaleza tenemos que conocer la verdad que expone la mentira. Hay personas que están viviendo bajo tinieblas todos los días, pensando que están agradando y sirviendo a Dios, y lo único que están haciendo es viviendo en esclavitud. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo se vistió de luz y le introdujo un pensamiento que nunca lo llevaron cautivo a la verdad de Cristo, como dice este texto que vamos a leer. ¿Tú sabes que esos musulmanes, ellos se matan, ellos cometen suicidio en el nombre de Alá y creen que lo están haciendo porque Dios quiere que ellos hagan eso? Y ellos aman a su Dios. ¿Cuántas personas se están matando en vida creyendo que están agradando a Dios, pero Dios nunca te mandó a hacer esas cosas? Hay personas que se atan a un código, a un sistema que Dios no desarrolló para ellos. Yo me recuerdo que a los 16 años el Señor me dijo a mí: Karina, te has hecho más reglas para ti que las que yo te he puesto. Porque yo pensaba que la santidad era cohibirme, meterme en una cajita para que yo no pudiera fallarle a Dios, porque yo lo amaba tanto que yo no le quería fallar. Pero así no es como el Señor funciona. El enemigo es tan estratégico, él es tan sutil que él empieza a armarnos dentro de nuestro mundo del cristianismo estructuras que parecen ser buenas y lo que llevan es a la muerte. Porque si servirle a Dios se siente como un peso más que un placer, eso es una estructura errónea. Oye lo que le estoy diciendo. Hay personas que le cuesta venir a la iglesia. Es como que pero tengo que ir porque después yo no me siento bien. Porque si yo no adoro a Dios, después me siento como que culpable. ¿Y de dónde viene la culpa? ¿La culpa de Dios? No, la culpa no es de Dios, porque cuando uno se reviste de la verdad y echa fuera la mentira, le puede decir a esa mentira, Romanos capítulo 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces esa culpa se tiene que ir porque no hay condenación. Y cuando uno empieza a atacar los argumentos, se empiezan a derrumbar las fortalezas que nos hacen ciegos y no nos permiten avanzar en el Señor. Y continuamos y dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para la destrucción de pensamientos erróneos. Derribando argumentos. Porque ¿qué es lo que es una fortaleza en términos espirituales? Son argumentos que vienen. Hay veces que nuestra mente se siente como que vino un enjambre de moscas o de avispas y no nos permite ni siquiera escuchar la voz de Dios. Y empiezan esos pensamientos a derribarnos y no permitirnos poder ni siquiera escuchar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y es porque le estamos prestando el oído a la mentira y al enemigo y no a la verdad de Cristo. Y dice que esta herramienta que Dios nos ha dado es poderosa para derribar estos argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el entendimiento de Dios. Hay otra versión que a mí me gusta que dice, y toda imaginación. La mayoría de las cosas que están en nuestra mente, que son fortalezas, son imaginaciones. Son pensamientos que pensamos que podrían suceder. ¿Qué es el temor? El temor es la preocupación por lo que yo no veo ni entiendo. Yo tengo temor porque yo no sé qué va a pasar. No me siento en control. Eso me causa temor. Lo desconocido es lo que produce el temor. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo en este lugar que cuando tú usas la herramienta que es la palabra de Dios, la verdad contra la mentira para derribar esta forma de pensar errónea, entonces lo siguiente sucede: se cae la estructura mental, se cae el argumento, porque el enemigo se derriba con la verdad. El error más grande de Eva en el jardín fue que ella sostuvo una conversación con el enemigo. Ella no le dijo, el Señor dijo que no comiéramos del árbol y ya. Ella dijo, bueno, Él dijo que no comiéramos. Entraron en una conversación y luego sus ojos eran abiertos y ella empezó a mirar a ese árbol de otra forma. Eso es lo que sucede cuando el enemigo quiere armar una estructura en nuestra mente. De repente algo que tú ni atención le ponías, no te importaba, no estaba en tu agenda, no estaba en tu vista. De repente un pensamiento se inyecta en la mente y empiezas a entretenerlo. Si en este momento tú no decides cortar con el pensamiento, eso empieza a formar raíces. Esas raíces luego empiezan a florecer y cuando florecen se convierten en actitudes y comportamientos que van a regir toda nuestra vida.
Por eso el enemigo no se entretiene. Desde que entra el pensamiento, yo lo tengo que echar fuera porque no me pertenece. Este autor de la mentira que se llama el diablo. Óyeme lo que le estoy diciendo. Yo empecé la predicación media turbada y con una nube y estaba guerreando dentro de mí porque son temas que, mira, iglesia, cuando la gente habla acerca de derribando fortaleza, liberación, sanidad interior, usted no se imagina la cosa que se levanta para que uno no pueda hablar, porque son herramientas para liberarse, para poder avanzar en el reino, para que uno pueda llegar a hacer lo que Dios dijo. Y el enemigo siempre va a guerrear contra aquel que expone su agenda. Pero vamos a hablar en el nombre de Jesús. Iglesia, el enemigo tiene una agenda completamente llena para derribar a los cristianos que se dejan derribar. Pero quiero decirle en esta noche que ustedes tienen un poder tan grande que no se imaginan lo que Dios quiere hacer con su vida. Cuando Él dice en su palabra que viviremos de gloria en gloria, yo diría que nadie en la iglesia está viviendo así. Y empiezan a preguntarse, pero si Dios dijo que viviríamos de gloria en gloria, ¿por qué no estoy viviendo en gloria? Y es porque nosotros no hemos aprendido cómo vivir dentro de nuestra identidad en este reino. Estamos viviendo en la tierra todavía cuando la Biblia dice que estamos sentados en lugares juntamente con Cristo, que quiere decir que tenemos una mente celestial, no terrenal. Por lo cual cuando suceden cosas en esta tierra, mi mente necesita ser celestial para poder avanzar en lo terrenal. Por eso era que nadie podía detener a Jesús, porque Jesús no permitía que ningún argumento interrumpiera sus planes con la eternidad. Él caminaba sobre las circunstancias. Eran reales, sí, eran reales. No eran fáciles. Él murió de verdad, pero él tenía sus ojos puestos sobre Jesús, el autor y consumador de su fe. Y así en esta noche yo te digo, pon tus ojos sobre Jesús y no permita que el diablo levante estructuras de pensamientos erróneos en tu mente, porque nada más tú tienes el poder de permitir que Él entre en tu vida y en tu terreno. Los filisteos estaban ocupando un terreno que era santo. Yo me pregunto ¿cómo ellos entraron a este lugar? ¿Quién estaba gobernando? ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba monitoreando las cosas de Dios? Porque cuando David se levantó, lo primero que él hizo fue derribar todas las fortalezas que se habían levantado por sus enemigos para irse en contra del Dios a quien él servía. David se aseguró, él entendía que para él poder ganar la batalla, él tenía primero que derribar las fortalezas que se habían levantado por sus enemigos en terreno santo. Y así en esta noche nosotros tenemos que analizar nuestro corazón y pensar qué hay en mi vida que no le agrada a Dios, negativo. ¿Qué hay negativo en mi vida? No estoy hablando de pecados, estoy hablando de formas de pensar negativas, pesimistas. Ay, yo no lo voy a poder hacer porque mi papá no lo hizo. Yo soy igual a mi papá. ¿No le ha pasado en algún momento a ustedes que, por ejemplo, uno está corrigiendo a su hijo y hace algo que uno dice, ay Dios mío, mami hacía eso? O papi hacía eso. O no quisiera, vamos a ir ahí, porque tal vez en mi caso, ella no tiene una edad de que para yo estar corrigiendo, pero tal vez en nuestra mente nos decimos, yo no quisiera hacer X cosa que me hacían a mí. Y ese pensamiento demuestra que ya dentro de nosotros hay estructuras que fueron formadas mucho antes de nosotros aún entenderlas. Hay estructuras de nosotros que han sido establecidas por el sistema, que han sido establecidas por nuestra educación, que han sido establecidas por nuestras familias. Hay todo tipo de formas de pensar que nosotros a veces ni pausamos para ver si son bíblicas, si le agradan a Dios. Yo hago esto porque mami lo hacía. Yo hago, por ejemplo, mi mamá cuando hacía guerra espiritual y oraba, ella abría la puerta de la casa y las ventanas y decía, te sale Satanás, te vas en el nombre de Jesús. Obviamente eso era algo simbólico. Pero yo empecé a hacer ese tipo de cosas. Después un día yo dije, pero ¿cómo? Es un ser espiritual.
¿Y qué quiero decir con eso? Nosotros repetimos conductas sin ni siquiera analizar qué es lo que estamos haciendo. Y ahí vuelvo al tema de las personas que entran a la iglesia y se arrodillan para orar. No estoy en contra de eso. Lo que quiero decir con eso es, quiero que analicemos nuestro corazón. Porque anoche yo le decía a los jóvenes, muchas veces estamos arrodillados delante de Dios físicamente, pero nuestro corazón no está postrado delante de Él. Nosotros no podemos allantar a Dios, ni podemos engañarlo. Él todo lo conoce, Él todo lo escudriña, Él todo lo ve. Y hay cosas que nosotros estamos haciendo pensando que le estamos agradando. Yo me imagino que los fariseos y esas personas religiosas que conocían todas las leyes pensaban que estaban agradando a Dios. Imagínense, ahí tenemos el ejemplo de un Pablo, que él mataba a cristianos pensando que él estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Él no podía ver, su mente estaba entenebrecida, y por eso en Efesios capítulo 1 él tuvo que decir esa declaración: Señor, yo oro que tú ilumines su mente, porque nuestras mentes están bajo tinieblas. Y es necesario que todos los días le digamos: Señor, ilumina mi mente, y que cuando yo lea tu palabra yo pueda ver con tus ojos, porque ¿saben qué? Hasta las sectas de muchas iglesias han salido de la misma Biblia. No podemos acercarnos a Dios ni a su palabra a nuestra manera. El diablo conoce la Biblia, se la sabe del principio a fin. Él vino contra Jesús con la palabra de Dios. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado, dispuestos a analizarnos nosotros mismos y a cuestionar por qué pensamos lo que pensamos y creemos lo que creemos. Hay muchas personas que están aquí y tienen una fe heredada. Yo soy cristiano porque mami y papi son cristianos. Pero llega el momento en el caminar de un creyente que tienes que ser cristiano por tu propia cuenta, porque la salvación es personal. Y esa salvación debe de tener una evidencia de que es real en tu vida. ¿Por qué tú crees en Dios? Dime. ¿Por qué tú estás aquí en esta noche? ¿Tú tienes evidencia en tu vida de que Dios es real? ¿Tú tienes evidencia de lo que tú has creído, que lo que tú has creído es real? Y si tienes evidencia, entonces empieza a caminar sobre esa realidad y empieza a romper con estos pensamientos que dicen lo contrario. Y yo le digo eso en esta noche como un reto personal, porque yo necesito empezar a escuchar la voz de mi Padre y dejar de escuchar la voz del enemigo. Yo no sabía lo que era querer ser una perfeccionista en el ámbito de madre y de esposa hasta que yo tuve esa bebé. Y de repente yo quiero hacerlo. Siempre he querido hacerlo todo. Mamá me dice: no quiero hacer todo en un día. Siempre he querido lavar, cocinar, planchar. Quería hacerlo todo. Y la última semana yo he estado pero tan agotada. Y yo dije: tú estás como Marta, afanada y turbada. Tu paz interior está dañada. Tú no te sientes bien, tú estás feliz haciendo todo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué tú estás haciendo todo lo que tú estás haciendo? ¿Por qué? Esto demuestra quién tú eres de verdad. Porque de acuerdo a lo que dice la palabra, tu valor no está en lo que tú haces, tu valor está en quién tú le perteneces. Y yo empecé a analizarme, yo empecé a decirme: no, es que Karina, tu valor no está en lo tan bueno que puedas ser como esposa, como mamá, como pastora. Tu valor está en que antes de que tú fueras formada en el vientre de tu madre, ya Dios te conoció y Él te señaló y tú le pertenecías. Tú eres valiosa porque tú le perteneces a Dios. ¿Y saben por qué Dios? Aleluya, porque Dios decidió hablar desde el cielo a su Hijo amado cuando Él estaba siendo bautizado, antes de él empezar su ministerio y hacer su primer milagro. Dice que la palabra de Dios, que Jesús fue bautizado, y cuando Él fue bautizado y salió de las aguas, hubo una voz que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Y qué es lo que había hecho Jesús para que el Padre se complaciera en Él en la tierra? Él era de Él, Él salió de Él, le pertenecía a Él. Usted tiene que entender que usted es propiedad privada de Cristo.
Usted tiene que entender que usted es valioso porque usted le pertenece a Cristo, porque en ese trono de ese corazón, cuando tú le dijiste entra en mi vida, eso se volvió santo, terreno santo, y ningún filisteo puede venir a ocupar el terreno santo de Dios cuando tú estás guardando tu corazón y cuando tú estás constantemente día y noche analizando los pensamientos tuyos, escudriñándolos y presentándolos delante de Dios y diciéndole: Señor, ¿te agradan? ¿Son tuyos? ¿Es lo que tú tienes para mí? Y llevándolos cautivos a la obediencia de la palabra de Cristo. Eso es derribar un argumento. Eso es llevar la imaginación, las cosas que me preocupan, que aún no han pasado, que yo no sé, que yo me imagino que fulano piensa esto de mí, que todas esas cosas que son fortalezas, llevarlas cautivos a la verdad de Cristo, que es lo que Jesús ha dicho de mí. Y seguimos aquí, dice: todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, que es decir, la palabra de Dios. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino. Tienen poder divino para derribar fortalezas. Gloria a Dios. Es necesario que entendamos que los deseos que tenemos dentro de nosotros, cuando le hacía referencia a las concupiscencias, son las fuentes de donde se alimenta el enemigo. Y que para nosotros poder derribar y poder avanzar en el terreno que Dios ha preparado para nosotros, para que estos filisteos no entren y ocupen ese terreno, debemos de entender que nuestra vida no nos pertenece, que tenemos que morir, porque cuando uno muere, no hay legalidad para que el enemigo venga a ocupar terreno. Cuando uno muere, el Señor viene y ocupa todo el terreno y se hace dueño de toda la casa, y Él empieza a establecer su voluntad en nuestra vida. Ahora, la voluntad de Dios nunca se parece a lo que nosotros pensamos. La voluntad de Dios fue la que puso a Jesús en una cruz para que muriera. La voluntad de Dios muchas veces duele, muchas veces no es bonita. Y cuando empezamos a decirle a Dios: te entrego el terreno de mi corazón, te entrego todas las áreas, derriba las fortalezas, hazme nuevo y no quiero ser igual, el Señor empieza a quebrantar cada área de nuestra vida para volver a edificarlo a su manera. Porque Isaías 55, versículo 8 a 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Ni vuestros caminos los míos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor quiere establecer la cultura del reino en nuestra mente. Él quiere venir a traer sus pensamientos y instalarlo en nuestro pensamiento, para que así podemos caminar como Cristo caminó en esta tierra. Y esto es tan importante, porque cuando empecemos a caminar como Cristo caminó, ya este transcurso en esta tierra no son 40 años como el pueblo de Israel, sino que llegaremos en días a la meta. Hay personas que están esperando propósitos que se cumplan y han esperado por años, y están como el pueblo de Israel, que no acaban de llegar y tienen 40 años dando vuelta en el mismo desierto. Y hoy el Señor te dice: estás dando vuelta por las fortalezas, por los pensamientos erróneos que has decidido creer. Porque aunque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él nunca pudo sacar de una parte de esa generación a Egipto de adentro de ellos. Él le dio un nombre nuevo, Él le dio tierra nueva, Él fue su Dios, hizo milagros delante de ellos, proveyó, y aún así, viendo la evidencia de un Dios real, ellos no rompieron con las estructuras de lo que creyeron cuando eran esclavos en Egipto. Y así como trabaja el enemigo. Dios te da una nueva vida, Dios te redime, te pone vestiduras nuevas, te dice que todas las cosas viejas han pasado. Él toma tu pecado y lo tira en lo más profundo del mar. Él hace una historia nueva, y aún así decimos que no es suficiente y seguimos viviendo de la misma forma que como cuando llegamos el primer día a la iglesia antes de recibir a Cristo. Si sientes que no has avanzado en tu caminar como el Señor, y tienes años en la iglesia y tienes años visitando y viniendo y orando y pidiéndole a Dios que te transforme, entonces en esta noche es una oportunidad para pedirle a Dios que empieces a identificar esas estructuras en su vida que necesitan ser derribadas. Yo quisiera que en esta noche nos pusiéramos de pie.
quisiera decirle que hay una manera fácil de derribar la estructura, pero la verdad es que va a tomar determinación. Va a tomar determinación de perseverar en disciplinas de búsqueda, en disciplinas de llenarnos de la verdad. De la única forma que se pueden identificar estructuras no es solamente pidiéndole a Dios que nos las revele. La manera en que identificamos estructuras es cuando nos llenamos de la verdad y la oscuridad es expuesta delante de nuestros ojos. Por eso es que mientras más nos acercamos a Cristo y más leemos su palabra, más nosotros nos volvemos humildes frente a su santidad. Porque a la medida que su santidad entra en nosotros, la oscuridad empieza a manifestarse y empezamos a darnos cuenta que necesitamos una intervención. Yo no sé cuánto en esta noche necesitan una intervención de parte de Dios. La semana pasada yo prediqué acerca del perdón y dije que era una de las piezas clave para la liberación. Pero yo diría que la pieza más clave para ser libre es cambiar nuestra manera de pensar. Echar fuera un demonio es fácil porque la autoridad de Cristo y en su nombre ellos huirán. Lo difícil es deshacer el lío que esa persona tiene en su cabeza después de que se va el demonio. Lo difícil es empezar a trabajar la mente de un creyente, de una persona que ha decidido creer en Cristo, pero que no entiende cómo salir del lugar a donde está. Hay personas que tienen 20 años atados, pero la atadura no está en que le oren una oración más. La atadura está en que no han sido libres en su mente. Que no han entendido que el dominio propio no es algo por el cual tú oras, es algo que ya Dios te dio. Y si ya Él te lo dio, entonces empieza a caminar en el dominio propio. No, yo no necesito hacer eso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, esto no me va a gobernar, porque yo fui creada para gobernar. Y ese pensamiento que quiere tomar autoridad de mí, yo te echo fuera. Y hay veces que uno se tiene que volver un loco y empezar a hablarle a las circunstancias. Cuando algo entra en nuestra mente, hablarlo y decirle: no, yo no te recibo. Ese pensamiento no es mío, porque yo soy hijo de Cristo. Tú te vas a convertir en lo que tú piensas, porque eso es lo que dice la Biblia. Porque como el hombre piensa, así será. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si estás viviendo de una forma que no quieres vivir, empieza a pensar de una forma diferente. Si estás dispuesto a hacer el trabajo, vas a ver la recompensa. Si estás dispuesto a identificar en esta noche las cosas que no quieres que sigan igual en tu vida, vas a ver la obra de Dios redentora. Cuando empiezas a decirle a esas cosas: ya tú no tienes parte ni suerte conmigo, yo voy a hacer lo contrario, porque eso a mí no me gobierna. Yo soy propiedad de Cristo. Yo tengo las huellas de Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué ellos vencieron? ¿Por qué venceremos? Porque no somos nosotros que estamos guerreando, es el Señor que está guerreando en nosotros. Y cuando nos paremos en la puerta de nuestro corazón y los enemigos de nuestro corazón quieran ocupar el monte santo de nuestro corazón, cuando esos filisteos quieran venir a hacer cuartel en nuestro corazón, le vamos a decir: aquí no, porque este monte santo no puede entrar lo que no es santo. En este monte santo hay que quitarse los calzados, porque el que está aquí es Jehová, y el único que puede entrar aquí es Jehová, porque Él es el gobernador, el Rey supremo de mi vida. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual inicia cuando yo abro mis ojos y ¡ping! Entra un pensamiento y yo le entro otro. Y le entro otro. Y le entro otro. Y le entro otro. Y eso se llama después. Alguien me dijo anoche: ¿cómo uno llega a diferentes niveles en Dios? Y la gente le gusta llamarlo niveles. En realidad es como una llenura más que un nivel. A la medida que tú te llenas de Dios, tú te vuelves más fuerte en Dios, porque estás fortalecido. El hombre interior se vuelve más fuerte porque el hombre interior ahora está ocupando y enseñoreándose de la carne, que es lo que nos hace débil. Entonces, cuando tú empiezas a llenarte de la palabra y a comer la palabra y te vuelves un ser espiritual, porque lo único que estás haciendo es comiendo palabra, entonces cuando vengan los dardos, tú vas a saber que eso no es tuyo, porque lo que está en ti es luz y eso es contrario a la luz. Y vas a poder guardar la puerta de tu corazón y no permitir que entre nada, porque estás lleno y nada puede ocupar lo que está ya lleno. ¿Están entendiendo?
Las brechas se abren porque no estamos llenos de Dios. Porque si estamos llenos no hay espacio para que vengan a hacer nada en nosotros. Entonces la clave está en morir, en que Él ocupe todo nuestro territorio. Habrá alguien en esta noche que diga: Señor, yo necesito que los filisteos de mi corazón tú lo derribas, lo derrumbas. Yo necesito que tú vengas y empieces, mi Dios, a romper cada estructura errónea en mi mente, de cosas que yo he pensado o me han enseñado o no sé qué. Yo quiero que tú, mi Dios, confronte la realidad que yo he decidido creer, y que todo lo que no venga de ti sea echado fuera en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú me enseñes a guardar este monte santo. Yo quiero que tú me enseñes a guardar esta tierra santa que tú me has entregado, Padre, para que nosotros podamos tener intimidad en ese lugar. Señor, que tú seas el que eche fuera cada una de esas pequeñas cosas o grandes cosas, como sea, que están dentro de mí, que no me permiten avanzar. Padre, tú sabes cuáles son. Ilumina mi mente para que yo pueda ver con los ojos espirituales qué es lo que me está deteniendo, mi Dios. ¿Cuál es la piedra en mi camino que no me permite avanzar? Señor, ¿qué es lo que está en mí que está contrario a lo que tú has dicho de mí? Yo quiero pensar como tú pensaste. Yo quiero caminar en lo sobrenatural, que es tener tu mente. Yo quiero poder guerrear desde los cielos, Señor, poder ver la adversidad y declarar la verdad sobre la adversidad. Porque eso es lo que tú hacías, Señor. Lo sobrenatural que tú hacías no era multiplicar el pan, no era solamente sanar a los enfermos. Era hablar a las realidades que se presentaban y transformar esas realidades con tu verdad. Así yo declaro, Padre, que esas fortalezas que están en las mentes de los que estamos aquí presentes, tú vas a empezar a hablarle en este momento, y tú vas a empezar a derribarlos por el poder del Espíritu Santo, porque no hay nada que pueda resistir tu verdad, Cristo. Todo lo que se quiere vestir de luz pero es tinieblas se expone ante tu realidad, ante tu verdad, Espíritu Santo de Dios. Y en este momento queda expuesto todo plan del enemigo para mantenernos en cautiverio. No seremos como el pueblo de Israel, que no avanzó en el propósito, que no llegó a la tierra porque no pudo abandonar la esclavitud, porque no pudo abandonar las fortalezas erróneas del pasado, sino que seremos esa generación que avanzó, que tomó terreno y que te creyó. Padre, no vamos a ser como Moisés, que dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no iré, y se escondió detrás del temor. Aleluya. Seremos como Josué, que dijo: yo voy a ir porque tú estás conmigo, porque donde quiera que yo vaya, tú vas a estar conmigo, me integrarás ese terreno y yo voy a avanzar. Iglesia, tienes que decirle a tu mente: Dios me entregó ese terreno y yo voy a avanzar. Mentira del diablo, no voy a creerte. Yo voy a avanzar en el territorio de mi matrimonio. Yo voy a avanzar en el territorio de mi familia. Yo voy a avanzar en el territorio económico. Yo voy a avanzar en todo lo que me quiera derrotar, porque yo no fui diseñado para la derrota. Yo fui diseñada para el avance. Yo voy a avanzar en el territorio de mi educación. Yo voy a avanzar en el territorio de mi liberación, porque yo fui creada para ser libre. Y aquel quien el Hijo hace libre, verdaderamente es libre. Yo voy a avanzar en el terreno de mi vida. No estaré estancado más, porque yo tengo la autoridad en Cristo de avanzar. Yo no fui diseñada para mantenerme en una prisión. Yo fui diseñada para las alturas. Yo fui diseñada para la gloria. Yo fui diseñada para ver el propósito de Dios establecido en mi vida. No porque yo lo diga, sino porque así tú lo has declarado en tu palabra. Y el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra, Señor, no pasará. Y es mi fundamento y es mi base, y me paro sobre esa verdad. Venga lo que venga, pensamiento tras pensamiento, yo me pararé sobre la verdad. Y cuando yo hago eso, tu verdad prevalecerá sobre las tinieblas y no seré derrotado.
Gracias, Señor, porque no seremos derrotados, porque tú eres quien va delante de nosotros. Si aquí hay alguien en esta noche que no conoce a Cristo como su Salvador y quiere que Él venga a ser dueño de su vida, si tú necesitas que Él transforme todo tu ser, porque Él es el único que puede cambiarnos y transformarnos y escribir una nueva historia, yo te invito a que pase aquí delante. Queremos orar por usted. Él es el principio de la liberación y el fin. Todo termina y comienza y termina en Cristo. No hay libertad sin Cristo. La Biblia dice: aquel quien el Hijo hace libre, verdaderamente es libre. También dice: la verdad nos hará libre, y Cristo es la verdad. Si tú quieres ser libre, tienes que estar lleno de Cristo, y si no tienes a Cristo, jamás lo será. Habrá alguien aquí que diga: yo necesito la verdad, yo necesito a Cristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Mientras el altar está abierto para aquel que quiera pasar para recibir al Señor, y si no, yo quiero también extender un llamado a aquel que necesita ministración a su mente. La mente es el campo de batalla del enemigo. El enemigo le encanta atacar la mente, no solamente de los creyentes, de todo el mundo, para mantenernos en tinieblas. Si aquí hay alguien que está luchando y necesita que el Señor intervenga y que haga una obra en su corazón y en su mente, pasa aquí delante. Si estás luchando con la ansiedad, con la depresión, si estás luchando con tu identidad, porque ahí es donde empiezan todos los problemas, cuando no sabemos quiénes somos. Yo quiero que pase aquí delante. Yo quiero orar por usted. Todos necesitamos intervención. Todos. Yo necesito traer mi mente cautiva continuamente. Continuamente tengo yo que traer mis pensamientos y postrarlos a los pies de Cristo. Tengo que postrarlo a los pies de Cristo. Aquí hay gente que necesita que esos pensamientos que quieren gobernarlo se hinquen delante de la presencia de Dios, se postren delante de la presencia de Dios, porque no hay pensamiento, no hay nada que pueda resistir a nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que necesita oración para ser liberado de la opresión? ¿Qué significa la opresión? El yugo de la esclavitud es ese yugo que uno siente ahí, ese peso. Hay gente que todos los días se sienten pesados. Todos los días se sienten como que no pueden, con el peso que sienten en su espalda, en su cuello. El yugo es un yugo, pero la palabra de Dios dice que es fácil y ligero es su carga. Ligera es su carga, es fácil. Es fácil su carga. Aquí hay personas que están luchando con culpabilidad. Esos pensamientos de tu pasado no te sueltan. No te sueltan. Cada vez que tú vas a levantar esa manito para adoración, viene ese pensamiento de que no eres digno por X cosa. Y lo grande del enemigo, oye, porque su estrategia más grande es la decepción y el engaño, porque él, después de que te lleva a cometer el error, caes, porque no entiendes que no eres, que ese no eres tú. Luego viene y te ataca después de que caíste. Él utiliza sus herramientas para hacerte caer, y luego usas tu caída para también derribarte, destruirte, mantenerte pisoteado. Por eso hay personas que vienen a donde Dios y le dicen: Señor, perdóname, yo no quiero ser igual. Dios lo perdona, borrón y cuenta nueva, y vuelven al próximo domingo y el diablo viene y le pone el mismo pensamiento y creen que Dios no le perdonó, porque no conocen la verdad. No han leído la parte que dice: Él ha tirado tu pecado en lo más profundo del mar. Y si Dios no recuerda, ¿qué haces tú buscando? Y Dios, quien puede mandar tu alma al cielo o al infierno, no se recuerda. No permitas que el enemigo te condene cuando ya Dios te liberó. No permite que el enemigo te condene cuando ya Dios te liberó. Él no es autor de tu futuro. Él pudo haber sido dueño de tu pasado, pero Él no es el dueño de tu futuro. Y cuando Él te recuerde de tu derrota pasada, recuérdale de su derrota presente, porque Él está derrotado.
Él está derrotado. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, nosotros leemos la Biblia como que si fuera un documento bonito. Le prestamos el oído más a lo negativo que la verdad. Más que vencedores en Cristo Jesús. No está hablando de gente que existieron hace más de 2000 años. Él está hablando que tú eres un vencedor hoy, ahora. Que la sangre redentora sigue teniendo el mismo poder, la misma capacidad. Lo mismo es lo mismo. Y cuando Él dijo consumado es, Él dijo todo está completo, todo está terminado, la obra fue hecha. Deja los argumentos en tu mente porque ya Dios lo venció. Ya Él lo venció. Óyeme, eso es algo, uno debería estar celebrando en esta casa, en esta noche. Que cuando el enemigo te quiera condenar, tú puedes decir, sí, es verdad, lo hice, pero ¿sabes qué? Ya Dios lo hizo por mí, Él me perdonó, yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Esas son las buenas nuevas. Yo no tengo que vivir en los escombros de mi derrota. Yo puedo levantarme porque yo estoy en Cristo y soy una nueva criatura en Él. He aquí las cosas viejas han pasado y todo es nuevo. ¿Hay alguien aquí que necesita una historia nueva? Si tú necesitas una historia nueva, pues estás en el lugar correcto, porque la palabra de Dios dice todo Él lo hace nuevo. Todo Él lo hace nuevo. Padre, en este momento yo hablo a cada mente en este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Y yo vengo remasoko rabashaya, declarando que esas fortalezas del diablo se van derrumbando por la verdad de tu palabra. Señor, yo declaro que este depósito que tú has puesto en ellos domingo tras domingo, escuchando tu palabra, empieza a subir la iluminación de tu palabra, y que cuando el enemigo venga a decirle su mentira, ellos podrán vencer con tu verdad. Señor, yo declaro, Padre celestial, que cuando ellos sean zarandeados, su fe no les falle, porque están, mi Dios, están cimentados en ti y en tu verdad. Señor, yo declaro que se va la cojera espiritual, que se va en el nombre de Jesús la debilidad espiritual, que se va en el nombre de Jesús esa flojera espiritual que necesitan que todo el mundo esté orándole porque no sienten que pueden hacerlo ellos. Tú puedes hacerlo, tú eres hijo, la mesa fue preparada para ti también. Puedes presentarte, puedes venir confiadamente delante de su trono y ahí encontrar tu oportuno socorro. Tú tienes nombre, tú fuiste redimido, tú tienes lugar en la mesa, y porque tienes lugar también tienes autoridad. Por lo cual en este momento yo quiero que cada uno de los que estamos aquí delante agarren su cabeza. Agarre su cabeza aquí, los que están parados aquí delante. Tome su cabeza, pon su mano sobre su cabeza y digan: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Yo sujeto mi mente a la verdad de Cristo, y todo pensamiento contrario a esa verdad yo lo echo fuera, y yo sello mi mente remanso basheka con la verdad de la palabra de Dios. Mi mente te pertenece, Señor. Mi cuerpo te pertenece, Señor. Yo renuncio ahora mismo, dilo con tu boca, a todo pensamiento erróneo que no va con tu palabra, que no está fundamentado en la verdad. Señor, ilumina mi tiniebla y llévame a toda verdad. Te entrego el terreno de mi corazón. Quiero que sea dueño de mi vida. Oh, enséñame a tener una mente celestial. Enséñame a estar sentadas en lugares juntamente contigo, Señor Jesús. Enséñame a vencer. Enséñame a vencer. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios,
Padre, yo declaro por el poder del Espíritu Santo que en este momento todo yugo de opresión se va. Depresión, tú no tienes potestad sobre la mente de Cristo. Ellos han sujetado su mente a Cristo. Tiniebla, tú no tienes potestad sobre su mente porque se han sujetado a Cristo. Tristeza, tú no tienes potestad sobre su mente porque su mente está sujeta a Cristo. Ansiedad, tienes que irte porque su mente es de Cristo. Aleluya. Duda, tienes que irte porque su mente es de Cristo. Turbación, tiene que irte porque su mente es de Cristo. Lo que te está turbando en este momento, abre tu boca, habla. Esa guerra espiritual, empieza a decirle eso. Tú tienes que irte. Mi mente está sujeto a Cristo. Abre tu boca, porque por lo mismo dicho tú te atas. Entonces libérate. Si tú te puedes atar por tu dicho, libérate por tu boca. En el nombre de Jesús, yo estoy escondido en Cristo. Temor, tú no tienes parte conmigo. Ansiedad, tú no tienes parte conmigo. Depresión, tú no tienes parte conmigo. Lascivia, tú no tienes parte conmigo. ¡Ey! Dilo con tu boca, ¿qué es lo que está pasando dentro de tú? Habla la turbación. Envidia, tú no tienes parte conmigo. Aleluya, orgullo, tú no tienes parte conmigo. En el nombre de Jesús. Distorsiones raras, desviaciones raras, tú no tienes parte conmigo. Yo estoy hecha al diseño de Dios. Habla con tu boca. El error más grande de la iglesia es quedarse callado pensando que lo van a juzgar. Abre tu boca y deslígate de esa mentira. En el nombre de Jesús, Padre, deslígalo. En el nombre de Jesús. Ellos te están dando legalidad, están abriendo su boca. Yo no lo puedo hacer por ti. Dale el terreno, Señor. Dale el terreno. Tú sabes con lo que tú estás luchando. Abre tu boca y dile: Señor, te entrego la legalidad. Te entrego el gobierno. Toma el control. Yo soy tu propiedad. Que muera eso. Y dile, ponle nombre. Abre tu boca para que el enemigo sepa que él ha sido expuesto. Para que el enemigo sepa que aquí no va a haber un cuartel de filisteos en el monte de Jehová. Para que el enemigo sepa que este es lugar santo. Abre tu boca y díselo. Retoma tu terreno. Oh, yo no acepto destrucción. Yo no acepto calamidad. Yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Abre tu boca en el nombre de Jesús. Sacúdete, quítate esa vestidura de luto y vístete de la vestidura de Cristo. Quítate la vestidura de aleluya. Padre, trae el óleo de gozo en esta noche. En el nombre de Jesús. Yo no voy a entrar una vez más a este culto cabizbajo, dilo. Yo no voy a permitir que X personas tengan más poder que tú en mi vida, Señor. Dilo con tu boca. Yo no voy a vivir atado a la derrota. Dilo con tu boca. Yo no voy a vivir en la maldición de la pobreza. Ellos fueron pobres, pero yo no voy a ser pobre, porque todos los que te acompañaron, Señor, la señal de que tú estabas con ellos es que tú los bendecías, porque tú eres el Dios del oro y de la plata. Y en mi vida no habrá escasez, porque tu palabra lo dice. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En ti yo confío, Señor. Háblale a tus circunstancias, háblale a esos filisteos y dile, se te acabó tu tiempo. Toma tu carpa y vete. Se te acabó tu tiempo. Mi casa es de Cristo, mi familia es de Cristo, mi vida es de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, santo tú eres, te glorificamos, Señor.